bendición. Saludos, saludos amigos desde Quito, Ecuador. Nos encontramos conectados con el doctor Fernando Garzón. Él es presidente de la Unión Ecuatoriano-Palestina. Y justamente un tema que cubre todas las expectativas y la atención del mundo es la resolución habida en la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes anterior respecto a Palestina. Entonces quisiéramos, doctor Garzón, que usted nos haga una exposición sobre cuál es la situación actual y qué repercusión esta resolución ampliamente mayoritaria habida el día viernes en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchamos, doctor. Muchas gracias, Pepe. Desde acá, de Ecuador, un saludo inmenso a todos los que son parte de esta buena y excelente iniciativa tuya y de todos los compañeros que hacen este programa. Pues bien, una precisión, nosotros somos de la Unión Ecuatoriano-Palestina, la preside la compañera, amiga y hermana Katbetuma Abu Hayar. Vale la referencia porque esta Unión Ecuatoriano-Palestina, a raíz de la partida de la que fue nuestra líder, nuestra fundadora, el 3 de diciembre de 2017, Mariam Tuma Abu Hayar, se fue de acá a nuestro mundo, pero nos acompaña espiritualmente. Y fue a función de eso de que se integró lo que fue el Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, del cual fui su presidente en el último periodo, fundado en 1980, el 15 de noviembre, con Marco Artiaga Calderón y con el liderazgo de Mariam Tuma Abu Hayar. Pasaron los años y luego, cuando se va Mariam, decidimos con Katbetuma, su hermana, continuar, pero con una modalidad que es la Unión Ecuatoriano-Palestina. En ese contexto, me permito hacer entonces una primera indicación sobre la resolución de las Naciones Unidas. Precisiones. Sí es una victoria real desde el punto de vista que le permite a la Autoridad Nacional Palestina, como representante legítima del pueblo palestino, asumir niveles de participación en múltiples organismos de las Naciones Unidas, tener el derecho a observar y comentar resoluciones, comentarios o temas que se traten en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ser miembro pleno de algunos ámbitos e incluso de las convocatorias que pueda hacer diferentes organismos de las Naciones Unidas. El único elemento que podríamos decir está pendiente para que pase de Estado observador, que lo ha mantenido hasta ahora, a partir que en el 2012 ya fue constituido como Estado observador de las Naciones Unidas, para pasar a tener todos los derechos plenos. Esto es, miembro pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pasa por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que como todos sabemos tiene una particularidad. 5 miembros plenos son aquellos que tienen el derecho al veto, y efectivamente se dio, lastimosamente, como ha pasado durante más de 40 años, un veto por parte de Estados Unidos a más de 100 resoluciones que ya daban o exigían darle el derecho real a los palestinos, así como lo tuvo Estado de Israel en 1948 cuando se dividió Palestina. Y dejaron al Estado de Israel constituido como tal, con pleno derecho, pero dejaron pendiente la constitución con pleno derecho a Palestina. Una injusticia total, aparte de la división y todo lo que eso conlleva. Pues bien, esa resolución, como he indicado, da un paso avanzadísimo en los derechos y privilegios que tiene todo Estado, y en este caso también el Estado palestino, como incluso manteniéndose como Estado observador. Una victoria total. Y esperamos, porque una resolución de esta Asamblea General de las Naciones Unidas establece claramente que solicita que el Consejo de Seguridad asuma la decisión final de darle a Palestina todo el carácter de derecho en pleno, con todos los privilegios y todos los derechos reales que puede tener un pueblo a través de este reconocimiento en las Naciones Unidas. Realmente es un mensaje no a toda el Consejo de Seguridad, porque no olvidemos, son 5 permanentes y 10, de entre los cuales está incluso Ecuador.
actualmente como parte de miembro no permanente de ese Consejo de Seguridad. Depende efectivamente, casi y exclusivamente depende de Estados Unidos que no vete la decisión. Y vale recalcar, tendrá que entonces enfrentarse a la decisión de 143 países, estados, gobiernos que tomaron esta decisión. Y unos pocos, por no decir unos cuantos, tomaron una decisión en contra o sencillamente se abstuvieron, pero con una particularidad. Los que promovieron esto, que fue entre otros Noruega, España y otros países de Europa, son los que promovieron también este reconocimiento con una división tácita de la Unión Europea, lo cual es importante porque antes votaban como en bloque. En ese sentido, también hay que reconocer que el Ecuador, manteniendo una política internacional que ya es parte de la tradición propia del Ecuador, ha votado a favor de esto, con una política que sabemos que ha sido un poco dubitativa en otros ámbitos, pero vale señalar eso, y eso es un reconocimiento a lo que en el 2018 el gobierno de Rafael Correa constituyó y aceptó y determinó la creación o la aceptación de la embajada palestina, o sea, el reconocimiento pleno de Palestina aquí en el Ecuador. En ese sentido, estamos nosotros en una percepción de que hay un avance, lastimosamente, sobre la base de una masacre, de un genocidio. Y vale entonces en ese sentido tener preciso algo. Esta diplomacia, lo que nosotros decíamos de una especie de judicialización de la diplomacia, que hemos visto que mientras se bombardea el consulado de Irán en Siria, o sea, de parte de las fuerzas aéreas de Israel, violan realmente no solo la soberanía de Israel, sino obviamente el territorio de una embajada en pleno Damasco, lo cual significa una doble violación e incluso el asesinato de 7 iraníes acusados de terroristas. Y como que eso es la justificación. El hecho es anecdótico porque determina que a pocos días después se da lo de México en el Ecuador. Y ahí hay un proceso, sí, de reacción colectiva de las naciones. Lo interesante de esto es que a renglón seguido se plantea el cuestionar el tema del derecho del asilo. O sea, es una judicialización de la diplomacia en donde se pone en riesgo el andamiaje real de la protección de las naciones a través de lo que son sus organismos y sus espacios diplomáticos. Y no olvidemos, esto no es lastimosamente un hecho aislado. Ya el Ecuador, con el gobierno de Moreno, determinó que ingresen fuerzas de seguridad en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña para efectivamente detener, miren la palabra, detener a Julian Assange. Ahora pasó lo mismo, para detener a un personaje, independientemente de nuestra afinidad o no con este personaje, Jorge Glass, pero es evidente que asumieron procesos similares. Vamos entonces un poco más al contexto específico de por qué se da la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No solo estamos contando los muertos, que de por sí es horrorífico hacerlo, más de 35.000 asesinados, sino que hay que ver en qué contexto se está dando esto. Y el contexto principal es el siguiente. Uno, no solo es un genocidio, sino es tierra arrasada. ¿Esto qué significa? De que no solo están destruyendo vidas, sino están destruyendo la infraestructura, las viviendas, los hospitales, las infraestructuras viales, todo de Gaza. Esto es hacer lo que han hecho en Cisjordania, región que es parte de Palestina, lo que hicieron ahí en Cisjordania durante más de 75 años, lo están haciendo en Gaza en menos de un año. ¿Qué significa esto? Destruir la población, anularla, excluirla, destruir también toda su infraestructura para poder generar lo que han hecho en Cisjordania, asentamientos o grandes ciudadelas modernas que se van apropiando del territorio palestino ancestral, en donde se da la participación de los verdaderos enemigos de la paz, que no siquiera es Netanyahu, ni siquiera es la llamada así la llaman, fuerzas de defensa israelí. No, los que están atrás de eso son los que generan inversiones de grandes capitales para procesos de negocios vinculados al petróleo, como va a ser el tema de Gaza, al frente de Gaza. Sabemos que en el Mediterráneo, en esa zona, bajo el contexto de los límites marítimos de Gaza, hay petróleo. Sabemos también que los recursos hídricos que están en toda la región, que incluye parte de Jordania, parte de Siria,
fueron en 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, en donde se apropiaron territorios para controlar el acceso a los recursos hídricos de la región y luego distribuirlo en forma totalmente injusta, todo para las poblaciones israelíes, incluso para sus propios asentamientos y poco para los palestinos. O sea, es un control de los recursos hídricos y quién sabe qué más otros recursos están de por medio. A esto se agrega otra dimensión que es gravísima, que el proceso de llamados asentamientos que son ilegales, son en territorio ocupado militarmente por Israel en el caso de Cisjordania. Pero esos asentamientos son grandes urbanizaciones y hay más de 10 bancos, los principales de Europa, asociados con los Estados Unidos, los que financian y dan los seguros respectivos para esas grandes y multimillonarias inversiones. Entonces, Gaza se convierte en un nuevo coto de cultivo de futuras inversiones. Esos son los que no quieren la paz, son los que van a hacer lo imposible para que se imponga esta estrategia de genocidio y también de tierra arrasada para hacer las nuevas inversiones. No muy lejos de lo que fue la propuesta famosa de Trump, en donde él durante su gobierno que estuvo anterior, él determinó una propuesta llamada de Plan de Paz, que era realmente un plan de inversiones de grandes dimensiones en toda la región, y a cuenta de la plata tratar de subvertir el orden y también un poco chantajear, por decirlo menos, esas ambiciones que a veces hay en ciertos sectores a nivel mundial y de las propias regiones, para permitir lo que podría haber sido realmente ya ni siquiera, no con plata, lo que no podían haber hecho con armas, lo estaban haciendo o quisieron hacerlo con plata. Lo de Gaza entonces se constituye un elemento sumamente complejo. Finalmente, quisiera precisar de que el momento en que se está dando en este lugar, se está descubriendo, hace pocos días, se descubrió y se determinó con un informe de las Naciones Unidas que hay fosas comunes cerca de los hospitales del principal de la ciudad de Gaza, que dicho sea de paso, no son campamentos, porque normalmente ni las fotos ponen, son ciudades modernas, son ciudades como cualquiera de nuestras ciudades, pero ponen como que si fueran los palestinos como si están en campamento eternamente metidos en el desierto. Eso nos crean esa imagen. Para decir solo están destruyendo unos campamentos, no, están destruyendo unas ciudades completas. Y en el caso de Gaza han destruido el hospital más importante de Gaza, con una particularidad: primero lo bombardearon, luego ingresaron y luego que estuvieron adentro murieron. Y está demostrado que las que están más de 300 cadáveres en zonas de fosas comunes aledañas al hospital más importante de Gaza, como en otros 2 hospitales, están llenos de cadáveres que han sido evidentemente incluso torturados, incluso amarrados sus manos. O sea, algo que no se dice, pero el nivel de genocidio va más allá de la atrocidad. O sea, es más demoníaco que hicieron los propios nazis. Parece que eso ha sido una especie de connotación de una continuidad de la horrorosidad, podríamos decir, de lo absurdo de la conducción humana. Finalmente, queremos relevar que en estos últimos tiempos, sí, ya termino. Entonces, sí, finalmente, la solidaridad de los estudiantes de Estados Unidos y de los estudiantes de acá, y varias movilizaciones que se han hecho acá en Ecuador, Quito y Guayaquil, que demuestran que hay una solidaridad mundial por el pueblo palestino. Bueno, en el entendido de que esta resolución tiene que ser conocida por el Consejo de Seguridad, donde existe pues el derecho al veto, y sabemos cuál es la posición de Estados Unidos, ¿qué incidencia tiene también la campaña electoral en Estados Unidos ahora respecto a la posición de Palestina? ¿Incide de qué manera esta campaña electoral en Estados Unidos? Muy bien. No solo en Estados Unidos, sino incluso en Europa. En Estados Unidos, sabemos que estamos a pocos meses, en noviembre, si no me equivoco, se da la elección electoral entre Trump y el presidente actual. El asunto es que estos procesos de movilización y acción en Estados Unidos, de más de 34 universidades,
no fueron recientes, realmente se venían desde antes, quizás no con la dimensión actual, pero los medios se encargaron de ocultar, de anular. Ahora fue tan grande la movilización de los estudiantes que desbordó la capacidad de control y desinformación. Lo están haciendo. ¿Cuál es el impacto? La reducción de la grada, como se dice electoralmente, y de la voluntad final de votar por Biden. O sea, que le puede costar la presidencia futura de Biden si mantiene esa línea. Eso le obligaba a Biden a tener una actitud sinuosa con respecto a Israel. Critica, cuestiona, observa algunos aspectos de la política israelí, pero en los hechos ya le asignaron cerca de 26.000 millones de dólares para financiamiento para que continúe la guerra. Igual para Ucrania, como 60.000 millones de dólares. O sea, eso te da la dimensión real de que atrás de esto no son los que estamos observando un poco día a día, los líderes de Israel o de Estados Unidos. Es que atrás de esto está el gran, y lo sabemos, todo el mundo ya ahora lo afirma así, está de por medio está el financiamiento de las inversiones vinculadas a la industria militar norteamericana y también de Europa. Y en Europa igual hay algunas elecciones que se están generando en todos los próximos meses, en donde, como en el caso incluso que influye incluso actualmente en España, la movilización que se ha dado en todos estos países de las jóvenes, de los organismos sociales y solidaridad, está impactando en la ciudadanía, está desbordando el control de la información. Entonces, todo el mundo a través de las redes está poniéndose en evidencia que esta solidaridad está repercutiendo también en la composición de la estructura de fuerzas que se está dando a nivel mundial. Gaza es un elemento que está desentrañando todo el carácter de un sistema que ha sido abusivo y ha sido en los hechos. En el caso de Israel contra Palestina, un genocidio y una tierra arrasada. Bueno, finalmente su mensaje al pueblo ecuatoriano como dirigente de la Unión Ecuatoriano-Palestina. Bueno, primero un saludo muy grande de parte de Katbe Tuma, nuestra presidenta de la Unión Ecuatoriano-Palestina, un reconocimiento en este contexto de solidaridad de múltiples organizaciones fraternas, muchas de ellas organizaciones sociales, también políticas, y en ese ámbito somos parte de una ola mundial que está por la paz, está contra el genocidio, una ola mundial que reclama una nueva conciencia de humanidad y una necesidad de ubicar realmente los enemigos de fondo, no solo aquellos que aparecen, que parece que son los determinantes. Quien está atrás de esto es la industria militar, los financistas y esta economía vinculada a medios oficiales y muchos privados que ocultan la verdad. Lastimosamente, eso produce también parte de tantas muertes, pero esa es la realidad. Y lo que nosotros decimos es la solidaridad de todos es la solidaridad por la paz, la solidaridad por esta nueva forma de hacer un humanismo basado en la relación entre seres humanos en forma armoniosa entre ellos y con la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Garzón desde Guayaquil. Muchas gracias por esta entrevista y agradecemos a todos los oyentes que se afilien, que se asocien a este canal digital. Muchas gracias.